Nos preguntan mucho si es mejor construir una casa desde cero o remodelar una construcción ya existente. La respuesta es depende. Por un lado, construir desde cero te permite tener un lienzo en blanco. Por otro, esta casa es un claro ejemplo de que recuperar y aprovechar lo que ya existe puede tener resultados increíbles, donde recuperaron gran parte de los espacios transformándolos para una vida moderna, funcional y con unos rincones verdaderamente hermosos. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 59 del centro de Mérida, a tan solo unas cuadras del Parque de la Mejorada y del gran proyecto de La Plancha. Esta propiedad tiene una fachada bastante diferente a la que les tenemos acostumbrados, con un estilo Art Deco o de los años 50 o los 60, en donde vemos esos detalles en la parte de arriba casi como si fuera un castillo. A esta la mantuvieron prácticamente igual a como se la encontraron, únicamente detallando y cambiando los materiales. Aquí, por ejemplo, utilizaron este estuco especializado con unos acabados tipo chucum, el cual complementaron muy bien con los detalles que vemos tanto en la base como en los marcos de la puerta y de la ventana. Algo interesante de esta propiedad son sus dimensiones, con 6.5 metros de frente por 50 de fondo. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¿Eso es de verdad? Ah, es de mentiras. A esta propiedad nos recibe un remate visual bastante peculiar e irregular, ya que desde aquí podemos ver casi el fondo de la propiedad, pero con algunas interrupciones que nos dan los muros, que probablemente era la estructura que se encontraron al momento de llegar a esta casa, ya que esta fue una remodelación en donde aprovecharon gran parte de la construcción existente. Como por ejemplo, aquí tenemos esta mampostería al descubierto, la cual únicamente limpiaron, aplicaron sellador y la dejaron así. La verdad que se ve muy bien, complementado muy bien con estos mosaicos de pasta en estos tonos rojizos que se hacen presente en toda la propiedad. Alrededor, con este acabado de cemento blanco pulido, el cual rebajaron con cemento gris para que no tuviera ese tono amarillento que normalmente da el concreto blanco. En este recibidor también nos podemos encontrar con este mueble. Me voy a alejar un poquito para que no me ladren, el cual quedó muy original, ya que utilizaron herrería y madera y hace asemejar como si fuera una jaula ese pequeño perrito que tenemos por allá. Desde este recibidor podemos tomar la decisión de continuar hacia la propiedad o de conocer la primera recámara. Vamos a conocer el primer cuarto, ¿no? En esta primera habitación tenemos unas dimensiones de 4.3 por 3.3 con unas alturas de 3,5, lo cual nos da ese sentimiento de amplitud bastante cómodo y unas dimensiones suficientes para tener una cama de configuración king size. Aquí podemos ver de nuevo los mosaicos de pasta que teníamos anteriormente, los cuales sirven para delimitar la zona en la que se encuentra la cama, y la verdad quedó muy bien. Aquí podemos notar algo muy interesante. Vemos que tenemos una ventana, este es un fijo para protegernos un poquito del ruido del exterior, en donde es tan ancho el grueso de los muros que decidieron incluir la cortina justo por adentro, de entre la ventana, el fijo de cristal y esta parte de madera. Y la verdad es que quedó bastante bien. Un detalle que nos llamó muchísimo la atención fue el acabado que utilizaron en las paredes, en donde aquí podemos ver de nuevo este acabado, este estuco tipo chucum, en donde acá tuvieron un happy accident, como le llaman. Al momento de hacer modificaciones con las instalaciones eléctricas, este tipo de material tiende a ser muy evidente y poco discreto al momento de sellar esos rezanes. Fue ahí en donde decidieron darle otro retoque y con esto generar algo que sea como un tipo, una cenefa, justo a la misma altura de la cabecera, en donde tenemos dos tipos de acabado con el mismo material, muy similares, pero lo suficientemente diferente para ser perceptible. Les gustó tanto que en las otras dos recámaras replicaron el mismo efecto, pero ahí ya fue adrede. De este lado tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación, en donde decidieron dividir en dos partes.
Primero tenemos esta zona de lavabo con esta meseta colada y este ovalín de cerámica que quedó muy bien en tonalidades negras. Y de este otro lado tenemos el closet, en donde además, aprovechando muy bien el espacio, incluyeron un espejo de cuerpo completo, el cual es corredizo para poder tener un espacio de almacenamiento del otro lado. Y por acá tenemos esta puerta tipo granero que nos conecta con la zona del WC y de la regadera. En esta regadera utilizaron este vidrio templado para evitar cualquier tipo de salpicaduras y lo recubrieron completamente con mármol travertino. Además, gran parte de la iluminación que tenemos en estos espacios se debe gracias a los dos tragaluces que tenemos en la parte de arriba. Muy bien, ¿no? Con su trampa de aire para darle circulación. Bueno, vamos a conocer el resto de la propiedad. Inmediatamente después del recibidor tenemos este espacio, en el cual nos pareció súper curioso el tapiz que tiene esta sala, la cual se asemeja muchísimo con el diseño de los mosaicos de pasta que tenemos en el piso, haciéndole parecer como si este se extendiera a lo largo de la pared. Algo interesante es que hicieron de este espacio, el cual normalmente sería de transición, un espacio útil, aprovechándolo como una sala de tele. Y por acá, ¡wow! Me encanta este espacio, desde acá ya nos va dando una probadita de lo que nos espera en el exterior. Además, aquí nos recibe este comedor con muy buena iluminación y esto es gracias a este espacio, el cual mantuvieron casi al descubierto, utilizando policarbonato en la parte superior y estas vigas de madera, las cuales son maderas forradas con madera, que quedaron muy bien. Además, aprovecharon para hacerla un área permeable con esta gravilla y en donde incluyeron vegetación como esta enorme planta que no sabemos si es un tipo de lechuga de mar o algo similar o será de la misma familia. Ahí sí saben, déjenlo en los comentarios. Otro detalle que nos encantó fueron los muebles adaptables o de alguna manera flexibles. Por ejemplo, esta mesa es de aquellas mesas que tienes la posibilidad de hacerlas más grandes y con ello tener espacio hasta para otras 2 personas más. O este mueble que tenemos por acá, en donde podemos ver que tenemos diferentes objetos colocados en diferentes posiciones, los cuales los podemos ir adaptando y modulando según nuestro estado de ánimo, casi. A ver, acá hacemos así, lo abrimos, ponemos, podemos ir cerrando, abriendo. ¿Qué tal? Me recordó muchísimo aquellos juegos de la tele en donde ibas apretando cosas, rompías y atrás había un premio. Está increíble, me encantó. Son como persianas. De este lado nos encontramos con el espacio de la cocina. Un espacio completamente integrado con el comedor. Aquí se hicieron varias modificaciones, de hecho en la parte de atrás había un muro que echaron para abajo y aquí aprovecharon también para incluir esta meseta en formato de meseta central con espacio y barra desayunadora para hasta 3 personas con una cobertura de mármol travertino que quedó muy bonita. Además vemos estos tonos rojizos de este estuco tipo pasta que quedó súper bien y que complementa muy bien los tonos tipo chucum. Me encantó. De este lado tenemos espacio también para otros 3 bancos. De hecho tenemos el hueco para que el día de mañana puedas ocultarlos. De hecho los tenemos justo por debajo para evitar que nos obstaculice el movimiento. Wow, y es que desde aquí ya nos da una muy buena probadita de lo que nos encontramos al exterior. Pero no se preocupen, ahorita vamos para allá. Antes quisiera enseñarles este espacio. Vean qué buen aprovechamiento. Todo esto que está acá es el closet de blancos y cuarto de lavado. Les voy a enseñar tantito, ignoren un poquito el relajo que dejamos nosotros allá. Pero ya tendrás tus hijos y te va a salir uno como tú. Pero con esto se pueden dar una idea de un muy buen aprovechamiento del espacio si el día de mañana tienen un Airbnb en donde necesitan este back of house para poder ocultar todas las cosas de limpieza o incluso para sus propios proyectos. Tanto en este closet como en toda la carpintería utilizaron madera de salam. Miren qué bonita queda esta lámpara, además con esta recta o esta tabla de madera justo paralela a las vigas que tenemos en la parte de arriba, los cuales son las originales de la propiedad, es decir, la estructura que se encontraron al momento de llegar. Está padrísimo. Oigan, ahora sí, vamos para afuera. Incluyeron esta puerta, la cual nos permite integrar esta terraza techada con la zona de la cocina. Miren qué bien quedó. Además, este es de mis espacios favoritos y muy útiles en Mérida, ya que es un espacio híbrido entre exterior e interior, teniendo esta terraza techada, en donde además incluyeron este piso tipo deck. Este es un piso tipo WPC, el cual es mucho más resistente a espacios exteriores.
Aquí podemos ver que también aprovecharon para hacer esta banquita colada en sitio, que quedó muy bien. La verdad nos encantó la solución. En vez de mandar a hacer una colchoneta a la medida, incluyeron varios de estos cojincitos con textiles tipo oaxaqueños, con ese decorado de tira de luz LED que está por abajo, que le da un toque de elegancia. Oigan, y ya vieron en la parte de arriba, tenemos estos antiguos rieles de truck que son parte estructural de la losa que tenemos arriba, y en donde incluyeron también esa tira de luz LED que armoniza padrísimo. Del otro lado nos encontramos con esta barra colada, la cual sirve como una meseta, y si el día de mañana también tienes a sus amigos, puedes poner aquí como si fuera una barra con espacio de almacenamiento en la parte de abajo. De este lado tenemos acceso al baño, al cual además nos encantó la puerta en formato curvo, quedó padrísimo, y este sirve para dar servicio a esta zona y también a la piscina. Vengan a ver, este baño, o en realidad medio baño, tiene dos puertas, la que acabamos de utilizar y esta que nos conecta directamente con el espacio de la piscina. Aquí nos encontramos de nuevo con una barra colada en sitio, como la que veíamos en el primer baño que conocimos, con este ovalín negro que armoniza muy bien con el espejo de herrería. Vemos que utilizaron también esta pequeña ventanita para darle iluminación y circulación de aire al espacio. Y por acá, este acabado tan peculiar en donde utilizaron grava con unas luces indirectas proyectadas directas hacia el muro. Y ahora sí, ¿están listas para esta espectacular vista? Nada como una bonita vista en un momento de contemplación. Esta es de mis partes favoritas de la propiedad, en donde tenemos un exterior en donde no escatimaron en cuanto a las dimensiones de la piscina. Tenemos una piscina con una longitud de más de 10 metros, lo cual lo hace casi un carril de nado, y en donde nos vamos a encontrar con diferentes niveles, los cuales fueron dictados por la piedra o la roca laja que tenemos debajo de la superficie. Conforme fueron excavando, recordando que aquí no pueden utilizar maquinaria y tiene que ser a mano, se fueron topando con piedras que al final determinaron en gran medida los diferentes niveles que tenemos. Está padrísimo. Además utilizaron esta masilla blanca que hace que le dé ese efecto al tono de agua que se ve padrísimo, que complementa muy bien con el muro tipo mampostería que tenemos aquí enfrente, el cual le da privacidad a la habitación que tenemos aquí abajo y que complementa también muy bien con los acabados de chucum que tenemos en los muros divisorios. Además, cuidaron cada centímetro en cuanto a la visual. Por ejemplo, aquí detrás mío tenemos esta escalera súper estética con barandal, para todos aquellos que nos comentan que luego son muy peligrosas, en donde resalta ese tono rojizo que ya veíamos en la cocina. Nos encantó. Definitivamente, en cuanto a fotos, este es de los hotspots que tiene esta propiedad. Además, aprovecharon para incluir este tipo deck WPC, debajo del cual se esconden parte de las instalaciones como el biodigestor de ese lado. Está padrísimo y quedó muy bien con esta jardinera, con estas aves del paraíso que se ven muy bonitas. Detrás mío tenemos la primera de las recámaras de la parte de atrás, y la cual se conecta con esta zona a través de esta losa, la cual es como un fuente flotante, ya que por debajo tenemos agua. De hecho, la idea original era que esta llegase hasta esta parte, hasta este punto. Sin embargo, por un tema de instalaciones tuvieron que hacerlo así. Y aún así, quedó muy bonito. Otro detalle es este pequeño bajante que tenemos por acá, el cual, miren qué bonito se ve. Con un pequeño switch se enciende, el cual está por allá, la verdad hicimos trampa, pero que genera ese sonido del agua cayendo que es súper relajante. Nos encantó, un muy bonito detalle. Vamos a conocer la recámara. Previo a la entrada a la habitación tenemos esta terracita techada un poco más privada que hace de esto un espacio ideal para venir a relajarnos. Además nos encantó. Vemos este tipo piso WPC y estas sillas que no solo se ven bonitas, sino que están bastante cómodas. Son como las tradicionales sillas de hamaca, pero con este material de madera que quedó muy bien. La verdad, muy funcional. Desde aquí tenemos acceso hacia la piscina o podemos ingresar y desde la recámara saltar hacia ella. Ahorita van a ver a qué me refiero. A esta nos conecta esta enorme puerta que podemos abrir integrando los espacios. Y que quedó muy bien.
Esta recámara es de muy buenas dimensiones. De hecho, tenemos espacio suficiente para incluir 2 camas en formato matrimonial. Además, vemos el detalle que veíamos en la primera recámara, pero esto hecho mucho más a conciencia, por así decirlo. Aquí incluso incluyeron esta buña que nos sirve para dividir la parte de abajo con un acabado un poco más refinado con la parte de arriba. Recuerden, mismo material, pero diferente aplicación. Y la verdad es que quedó padrísimo. Por acá tenemos acceso directo hacia la piscina, que les comentaba hace un momento, con uno de los desniveles que nos permite saltar, simplemente dar un paso y estar con 10 centímetros de agua listos para echarnos un chapuzón. Me encantan los accesos directos hacia la piscina. Y prepárense, que esta es de mis partes favoritas de esta recámara, el baño. Este baño está muy bien iluminado gracias a que una de las paredes es prácticamente inexistente y desde donde podemos ver es el jacuzzi, pero bueno, ahorita vamos para allá. Antes, chequen la configuración que utilizaron para este closet que nos gustó muchísimo, con estos perfiles de aluminio, madera y este detalle que permite que la ropa respire. Ya saben, aquí en Mérida que hace mucha humedad, esto es fundamental. Además, aprovecharon para incluir esta cancelería de 10 milímetros súper gruesa con este perfil de aluminio que hace que se vea muy bonito. Este es vidrio templado, ya saben, por el tema de la seguridad cuando estás en la regadera. Vemos de nuevo la meseta colada con su ovalín negro que armoniza muy bien al igual que en los otros baños. Y ahora sí, vamos para afuera. Vean esta terracita privada que tiene esta habitación. ¡Wow! Me encantó. Yo creo que me la viviría acá si es que viviese en esta casa o me hospedara aquí. Esta cuenta con esta llave que va directo desde el piso y este pequeño jacuzzi para venir a gozar ya sea tú solo o en pareja. Nos encantó, además con los acabados de chucum quedó padrísimo, es como si fuera una sola pieza, como un monolito. Además, si estás acostado acá, gozando de este hermoso remate visual, viendo hacia arriba, con esa jardinera que seguramente en primavera está completamente verde y que es justo la vista que tenemos desde la tercera recámara que está en planta alta. Y lo complementaron muy bien con este muro de mampostería aparente que sirve para dar mayor privacidad a este espacio. Para ubicarnos, de este lado tenemos el pasillo que nos conecta directamente hacia la piscina. Y miren qué bonita vista, está increíble. Desde aquí se ve esa hamaca que veíamos hace un momento en la piscina, ideal para relajarte un rato mientras estás echándote un chapuzón. Nos encantó. Bueno, ahora sí, vamos a ver la recámara de planta alta. Antes de ir a la recámara de arriba, sí quisiera que hiciéramos una pequeña pausa por acá. Vean estas vigas, las cuales son la extensión de las vigas que teníamos en la losa de la terraza techada, las cuales decidieron mantener y que se ve súper original. Ahí podemos darnos cuenta de lo antiguas que son. Increíble. Una manera de preservar un poquito de la historia de esta casa. Además, nos encantaron el estilo de estas escaleras, ya que estas las cepillaron y una vez terminado el colado simplemente retiraron y dejaron ese estilo tipo rústico que se ve súper bonito. Queda muy bien con las luces de cortesía que tenemos a los costados que de noche se ven muy bonitas. Con este barandal para evitar cualquier tropiezo. Vamos para arriba. Wow. Se ve súper bonita la piscina desde acá. Antes de entrar a esta recámara también tenemos otra terracita como la que teníamos abajo, solo que esta ya no está techada, así que probablemente la podamos usar durante muy temprano o durante la noche. Aquí van a ver como si fuera un déjà vu, ya que esta habitación es un espejo de la que teníamos en la parte de abajo, en donde tiene las mismas dimensiones suficientes para poder incluir 2 camas en formato matrimonial y en donde vemos de nuevo la hazaña de esta buña que divide los 2 acabados entre la parte superior y la inferior, que es un poquito más fina. Y por acá tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación. Este, a diferencia del que teníamos en la planta baja, no cuenta con su espacio, con el jacuzzi y con una terracita privada. Sin embargo, tiene esta enorme ventana con su mosquitero para evitar los insectos, la cual nos genera esta vista con esta jardinera, que es la que veíamos nos daba un excelente remate visual desde la planta baja. Oigan, y si disfrutaron de este contenido de esta casa en donde hicieron maravillas con un terreno relativamente angosto pero con mucho frente, no se pueden perder el siguiente video, que seguro les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.